Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hola mis amigos, mis amigas, hermanos y hermanas, hemos escuchado la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Pues en realidad, ¿sabe por qué Jesús dijo a sus discípulos que cuando oren lo hicieran así? La pregunta que les lanzo a ustedes es: ¿quién nos podrá enseñar a orar? Solamente una persona que sabe hacerlo bien, ¿sí? Y ese es el Señor Jesús. Él mantenía una comunión directa y viva con su Padre Celestial. No nos debe sorprender entonces que sus discípulos le pidieran que les enseñara a orar, ¿sí? Qué bonito habrá sido para ellos escuchar de los labios del mismo Jesús cómo orar, ¿no es verdad? Felizmente el Espíritu Santo inspiró a Mateo y Lucas a registrar para nosotros lo que Jesús les enseñó a sus discípulos acerca de la oración. Ya hemos leído ese pasaje que está en Lucas capítulo 11, en los versos del 1 al 4, donde en el primer versículo dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo que cuando oréis, decid, y ahí comenzó a dar ese modelo de oración para todos, que ha sido una gran bendición, ¿sí? Lucas no nos dice cuál de los discípulos de Jesús le pidió que los enseñara a orar. Entonces, mi hermano, cada uno de nosotros se puede poner en su lugar. ¿Deseas que Jesús te enseñe a orar? Si estuviera aquí, ¿le harías la misma pregunta? Si es así, mi hermano, escucha su respuesta. La oración que Jesús le dio enseguida es un ejemplo o modelo. No es una oración diseñada simplemente para repetirse una y otra vez en forma mecánica. Si comparamos esta versión con la versión que encontramos en Mateo, hay unas ligeras diferencias. No nos cambian el sentido, pero es obvio que ellos reconocieron que esta oración es un ejemplo que podían resumir. No es una fórmula que se tiene que decir exactamente como está. Es bueno memorizar esta oración, pero no para simplemente repetirla una y otra vez. Más bien, debemos usarla como un ejemplo de las cosas que podemos decir a Dios en oración. Es como un patrón para hacer un vestido. Cuando un sastre confecciona una prenda usando un patrón, se esfuerza por ajustar cada corte y cada medida al patrón que tiene, pero usando su propia tela. Del mismo modo, hermanos, debemos ajustar nuestras oraciones al ejemplo que Jesús nos da, pero usando nuestras propias palabras y pensamientos que salgan de tu corazón, que salgan realmente de tu corazón, de tu interior hacia Dios. ¿Qué nos enseña entonces Jesús en esta oración del Maestro? Primeramente, nos enseña a quién debemos orar. Debemos orar a nuestro Padre Celestial. Si nosotros somos seguidores de Jesús, si nos hemos comprometido con Él, podemos orar a Dios con la misma confianza que un niño le habla a su papá para pedirle algo, ¿sí? A causa de nuestro pecado, podemos sentirnos indignos de acercarnos a Dios. Podemos sentir que Él es tan grande y nosotros tan pequeños que no tenemos el derecho de hablar con Él. Pero si nos hemos arrepentido del pecado y hemos aceptado por fe el perdón que Jesús nos compró en la cruz, Él nos da el derecho de hablar directamente con su Padre. No tenemos que buscar a otra persona que le lleve nuestro mensaje. Podemos hablar directamente con Dios como un Padre amoroso. De hecho, mi hermano, de hecho, Él así desea que le hablemos. Cuando ores, habla confiadamente con tu Padre Celestial. No te dé pena hablar directamente con Él.
Luego descubrimos 4 clases de cosas que debemos pedirle a Dios. Por lo general, nosotros solemos comenzar nuestras oraciones pidiendo por nuestras necesidades. Jesús, en cambio, nos enseña a orar primero por la voluntad de Dios. Dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué significa estas frases? Podemos expresarlo así: que Dios sea honrado y respetado y que su reino se establezca plenamente. Al decir santificado sea tu nombre, estamos orando para que el nombre de Dios sea tratado con el respeto y el honor que se merece. Al orar venga tu reino, estamos pidiendo que su reino se establezca sobre la tierra. Jesús nos deja estas categorías generales, pero en nuestras propias oraciones debemos enfocar nuestra petición. Por ejemplo, cuando oramos por la salvación de alguna persona en particular o cuando oramos por el ministerio de algún misionero, son formas de pedir que se establezca el reino de Dios sobre la tierra. Cuando oramos por los gobernantes pidiendo que la justicia prevalezca y el bien sea honrado, estamos orando para que el nombre de Dios sea glorificado. Es un gran privilegio para nosotros el saber que nuestras oraciones son parte del plan de Dios para establecer su reino y traer gloria en su nombre aquí sobre la tierra. No perdamos esta gran oportunidad ni ignoremos este gran honor. La segunda cosa que Jesús nos enseña a recordar en oración se trata de nuestras necesidades diarias. Danos el pan nuestro de cada día. El pan representa la necesidad más básica, la necesidad de la alimentación. Jesús nos enseña a orar por cualquier cosa que podamos necesitar, aún lo más sencillo. Pero debemos notar que Jesús nos enseña a orar cada día. Por lo general, Dios no nos da todo lo que necesitamos para el resto de nuestra vida de una vez. Él desea que aprendamos a confiar en Él. Debemos pedir por lo que necesitamos ahora, por lo que nos preocupa ahora. Preocuparse por el lejano futuro no tiene caso, aunque debemos entregarle toda nuestra vida a su voluntad para que Él sea ayudándonos a pisar cada día de la mejor manera en nuestro caminar. Sí, dicho esto, hermanos, no hay cosa demasiado insignificante para llevarla a Dios en oración. A veces nos parece graciosas las oraciones de los niños, como un niño que se puso a orar así: querido Dios, por favor, cuida a mi papá y a mi mamá y a mis hermanitos, al perro, al gato, y cuídame a mí también. Y también, Dios, cuídate, porque si algo te llega a pasar, vamos a quedar fritos. Seguramente nos reímos nosotros, pero Dios no se ríe. A Él le encanta que llevemos a Él todas las cosas que nos preocupan y que las dejemos en sus manos. Debemos pedirle por cualquier cosa que necesitemos, por más insignificante que parezca, y luego confiar en que Él va a responder. La tercera cosa que Jesús nos enseña a pedir en oración es el perdón por nuestros pecados. Como creyentes, nuestra vida es diferente de la vida del mundo, pero todos en algún momento caemos. Cuando nos damos cuenta de que hemos pecado, sea que hemos dicho una mala palabra, hemos perdido la paciencia, hemos tenido un mal pensamiento o cualquier otra cosa, debemos pedirle perdón de inmediato a Dios. El pecado trae una separación de nuestra relación con Dios. Que te quede claro eso, hermano, quedamos distanciados, pero Dios nos dice que Él no es rencoroso. Si de corazón le pedimos perdón, confesando nuestro pecado, Él nos perdonará. Si le hemos fallado a otra persona, también tenemos la responsabilidad de hacer lo que esté en nuestro poder para remediar la situación, pero Jesús nos dice que el perdón de Dios conlleva una obligación. Si queremos que Dios nos perdone, tenemos también que perdonar a otros que nos ofenden. Si guardamos rencor, si hablamos mal de otros, si queremos vengarnos o ver sufrir a la otra persona, estorbamos el perdón de Dios en nuestra propia vida. Finalmente, Jesús nos enseña a buscar ayuda en la tentación. Jesús oró antes de sus momentos de mayor tentación. Cuando Satanás también quiso tentar a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios primero. Debemos pedirle a Dios que nos proteja de la tentación y también que nos proteja en la tentación. ¿Sí?
Pero esto supone que queremos evitar la tentación. Muchos de nosotros preferimos jugar con la tentación, tratando de ver hasta dónde podemos llegar sin caer demasiado. Nos parecemos al joven de la historia que encontró una pequeña víbora cascabel casi muerta de frío. Estaba a punto de matarla cuando la víbora le habló: si me das calor dentro de tu abrigo, prometo no picarte. Al principio, el joven no quiso. Él sabía que las víboras de cascabel son venenosas, pero la víbora le habló con palabras muy bonitas, así que el joven la recogió y la puso dentro de su abrigo. Poco a poco el calor penetró en la víbora hasta que ya se encontraba bien. El joven la tomó para soltarla, pero justo antes de irse, la víbora picó al joven en la mano. El joven reclamó: tú prometiste no picarme. Antes de escurrirse por el suelo, la serpiente le respondió: tú sabías que era cuando me recogiste. Si sabemos lo que es el pecado, no juguemos con la tentación, más bien pidamos al Señor que nos libre de la tentación. Aprende a reconocer lo que te tienta a ti, hermano. Hay muchas formas de ser tentado, pero está en ti caer, y empieza a orar para que el Señor te libre de esa tentación. En este momento hemos aprendido la oración que nuestro amado Jesús nos enseña en la oración a nuestro Padre. Buscando su gloria y su reino, nos enseña a orar por nuestras necesidades, a pedir perdón y buscar ayuda para la tentación. Ahora nos toca poner en práctica lo que hemos aprendido. Entonces, mi hermano, debes saber que esta oración tiene mucho poder, pero tu corazón es lo que busca a Dios del interior, lo que hay allí, lo que tú le vas a expresar a Él. Sí, habla como si fuese hablando con un amigo, porque Él es tu amigo. Habla como si fuese hablando con un hermano, con la persona que tú tengas más confianza. Así mismo es con Jesús. Así mismo es como debes orar. Y así mismo es como nos dio como ejemplo de usar este modelo para tu propia oración, mi hermano. Así que, hermano mío, ponte en la meta de hablar continuamente con Él. Dios quiere escucharte en todo tiempo. Él te ama y Él quiere tener una comunión contigo. Quiere hablar y comunicarse siempre contigo. Así que, mi hermano, tienes un poder muy grande que es la oración. Es un arma muy poderosa que puede derribar cualquier obstáculo. Así que, mi hermano, que Dios sea bendiciéndote en esta hora y que puedas seguir en oración con Dios. Dios te bendiga.